Buenos días. Hoy vamos a tener un par de aventuras épicas aquí en Filipinas. Adicionales, no aceptan tarjeta. De video, un casting por llamada con un doctor. Estamos en la capital, en Manila, como les había comentado, estoy en mi proceso de visado y mientras esperamos estos días que se me están haciendo eternos, pues vamos a explorar la ciudad. Obviamente no puedo ir a otra isla, no puedo irme ni moverme porque requeriría el pasaporte para eso, entonces estoy encerrada en Manila, así que vamos a conocer la ciudad que tiene sus atractivos. Yo pensé que no tenía nada, se me hacía muy parecido a Guayaquil. Guayaquil es una ciudad puerto, entonces las aguas no son aptas para bañarse, están contaminadas, tiene un río gigante. Acá tenemos un golfo y del otro lado tenemos también playa, pero no son aptas para bañarse. Entonces vamos a hacer cositas por tierra. Vamos a visitar el mercado, o uno de los mercados de ropa usada, creo yo, que más económicos de todo el sudeste asiático. Les voy a poner un poco al día de la situación. Básicamente yo ya perdí un vuelo porque mi fecha estimada era aproximadamente 11 días luego de estar en Filipinas, pero el proceso de visa se complicó y me citaron para una cita presencial, es decir, perdí un vuelo. Aquí les dejo la evidencia porque muchas veces no me creen, pero sí, perdí el vuelo y salí de shopping para desestresarme un poco. Oigan, me acabo de comprar con $5 6 blusas, 2 pantalones y un vestido. Una locura total este lugar. Es gigante, no alcanzaría a mostrarles todo si me pongo a grabar, pero es extremadamente gigante. Hay cosas bastante viejitas, pero también si le sabes buscar encuentras cosas muy buenas. Yo encontré unas blusas excelentes, básicamente 3 blusas por 100 pesos, que serían como cada blusa 50 centavos más o menos. Una ganga. Y eso que no alcancé a recorrer todo el lugar. O sea, aquí está el área de carteras, por allá hay otra área de más blusas y más cosas. Pero el problema en esta sección, yo siento que es que hay demasiadas cosas de verano, de invierno, perdón. Entonces, como estamos en un calor terrible, pienso que no tiene sentido usar o comprar. Pero en la planta baja encuentras cosas más de temporada, más actualizadas. Entonces voy a ver si aquí le invierto un poquito más para comprarme un pantaloncito más decente. Yo vine con las maletas vacías y quiero comprar también unos zapatos de punta elegantes. Miren, ven que todo esto es de invierno, entonces siento que no vale la pena mostrar porque no hay mucho. Les voy a mostrar mis compras directamente porque es que el lugar es gigante. Sí, no es mi tipo de pantalón, pero no está mal. He venido a almorzar y no entiendo absolutamente nada de lo que dice el menú. Esto me imagino que es comida 100% tradicional de acá. Se me parece un pelín a la comida tailandesa, pero no estoy segura. Vamos a probar 1 o 2 platos de esto a ver qué tal. Se ve interesante. I want to try. Yeah. This one is our style. Oh. And this one is lomi soup. This is chicken. Yeah, chicken. Ah, okay. Oigan, al final terminé pidiendo una especie de promoción que es como un buffet donde puedo probar varias cositas. Estoy ahorita por probar una especie de tallarín, fideos de arroz con pollo, y le pusieron como verduritas y un poquito de salsa de soya y una sopa tradicional. Tienen 2 opciones de sopa tradicional con unos limoncitos diminutos, pero miren esto. Vamos a probar a ver qué tal. Nunca había visto un limón tan pequeñito. Es como un aguadito de pollo.
reconfortante, coge el estómago. Muy rico. Oigan, ahora voy a probar estos como tortillas, no sé de qué sean, pero saben ricas. Y otra sopa que es como diferente sabor. Y me serví más fideito porque está rico. Qué interesante. Sabe a papa o maduro. Es como si mezclaras los ingredientes latinos con los ingredientes tailandeses. Así siento que es la comida. Ahora voy a probar esto. Todo lo que me comí, que es un mini buffet, me salió en $3. $3, muy barato, muy bueno. Carepa y otras cositas más. Y tiene coco rallado. Muy rico. El coco le da todo el toque. Me puse harto coco. No saben lo cansada que estoy. Tuve hoy un casting de video, un casting por llamada con una agencia importante. Yo actualmente no tengo representante global. Lo que estoy haciendo en Corea es representación en Corea, con una agencia en Corea, con visa temporal, no es un contrato de representación internacional. Entonces me escribió una agencia importante para preguntarme si tenía agencia en Madrid, les dije que no. Entonces están ahí por ahí cocinándose unas cositas. Por aquí les voy a poner mi práctica de pasarela porque tengo siglos sin caminar y estaba súper nerviosa por mi inglés, pero todo fluyó súper bien, la verdad. Entendí todo, un 10% quizás no habré entendido, pero ya luego como que me envió el contrato para que lo lea, lo revise y todo, porque sí les interesó mi perfil. Me he comido en todo el día. Miren, me acabo de comprar una rica hamburguesa de pollo porque a mí no me gusta la hamburguesa de carne, no sé por qué, siempre he sido mañosa con eso, pero esta es mi primera comida de todo el día. Son las 11 de la noche, acabo de editarles el video de Filipinas y quiero agradecerles de corazón si me están viendo, a todos los filipinos nuevos que han llegado a mi canal. Gracias por ver mis videos, de verdad no saben cuánto valoro. Me desperté de la nada, tenía como 20.000 vistas en ese video y de la nada el otro día 40.000, 45.000. Una locura. Muchas gracias por haber apoyado tanto ese video y espero se queden en este canal para ver mis futuros videos y no solamente los de Filipinas. Gracias de todo corazón. Oigan, esto probablemente sea mi último día aquí en Filipinas y he salido al frente de mi hostal, hay como otro hostal y aquí están algunos chicos jugando cartas y demás y al parecer como en unos 15 minutos aquí se arma como que la fiestísima, que me parece lo máximo. Voy a comer esto de acá que es como pollo cajún y pues eso, básicamente voy a intentar disfrutar al máximo mi último día en Filipinas. Creo que va a ser mi último día. Hello. Oigan, hoy es el gran día de mi cita en la embajada para saber finalmente el tema de mi visa. Ya estoy bañada, cambiada, me falta maquillarme, peinarme y listo, ya les mostraré cómo me va. Estoy un poco nerviosa, pero todo va a estar bien, estoy segura. Ayer no les alcancé a terminar de contar todo el proceso y el drama que pasé, no tienen idea de todo lo que me pasó. Pero ya se resolvió, o sea, les adelanto, ya se resolvió, todo salió bastante bien, pero fue un drama. Básicamente llegué a la cita y me dijeron,
A las 2 de la tarde me citaron para la entrevista. Déjenme ver si me puedo sentar por aquí para contarles más cómodamente. Ya, me dijeron que mi cita era a las 2 de la tarde. Llegué a las 2 a la Embajada de Corea aquí en Filipinas. Y habían varias chicas. Eso se me hizo raro porque había una lista de las personas que iban entrando, porque obviamente tenían un control de seguridad muy amplio y complejo. Y habían muchas chicas solicitando la visa E6, que también es para modelaje y entretenimiento. Y alguna que otra colaboración en fotos con un par de fotógrafos que hice acá en Corea, allá en Corea. Pero así que tú digas trabajar de lleno, no. Entonces yo fui 100% honesta, les dije que yo empecé a trabajar en 2020, 2021 y también estudiaba al mismo tiempo y que estuve con una agencia y todo, o sea, todo lo que le conté a mi agencia y pusieron en los documentos, que era como un montón así de documentos, todo eso me volvió a preguntar la cónsul en la embajada. Y no saben, yo estaba como que súper nerviosa, pero a la vez como relajada, no sé si me explico. Estaba tensa por mi inglés, porque no sabía expresarme correctamente como podría expresarme en español. Entonces sí había este riesgo de error en la comunicación, pero creo que ella me entendió perfectamente, porque cuando recién entré me dijo, ¿hablas coreano? Le dije, no, I don't speak Korean. Y ella me dijo, me empezó a preguntar desde cuál es mi nombre, por qué elegí Filipinas, cuándo empecé a modelar, unas 20 preguntas me habrá hecho, pero una locura, o sea, yo le contesté todo. Me preguntó incluso qué estudié, porque te preguntan ahí si tienes grado de licenciatura, y yo puse que sí, que mi grado de estudios es licenciatura, y me dijo, ¿en qué universidad estudiaste? ¿Terminaste la carrera? ¿Por qué llegaste desde tan lejos? Ecuador está tan lejos. Y yo le dije que llevo viajando un año, y cuando llegué a Asia, me parece que la industria del entretenimiento y moda acá está creciendo, sobre todo en Corea. Ustedes saben, todo el tema de los K-dramas, todo el tema del entretenimiento está creciendo full. Y ya, yo lo fui honesta, le dije que me parece un país impresionante para empezar o retomar mi carrera como modelo y sobre todo internacionalizarme, que es mi primera vez intentando internacionalizarme. Yo le dije que solo tengo experiencia en mi país, y ahí ella veía, o sea, todo estaba en la documentación. Mis fotos, todos los trabajos que he hecho en los últimos años, absolutamente todo. Entonces todo coincidía, hasta que de repente me pregunta, ¿cuál crees que es tu firma como modelo? Y yo, mi firma, ¿qué? Y me dijo, ¿qué es lo que te caracteriza a ti o te hace diferente a las demás? Y yo, como si tengo la confianza, o sea, una cosa es la Sharon que ustedes ven aquí, que es como muy relajada y a veces medio timidona, pero cuando se trata de pararme en una pasarela y desfilar, yo cambio totalmente de persona, o sea, un alter ego, sí o sí debes tenerlo. O sea, te están viendo un montón de personas y tienes que mostrar la seguridad de una man empoderadísima, fuego, aura al 100. Entonces yo le dije que mi rostro fuerte y mi mirada seria y profunda es lo que considero es uno de los toques diferentes en mi estilo de pasarela. No soy de sonreír o jajaja, es directo, mirando al frente y caminar. Me dijo, ¿puedes mostrarme? Y le dije, sí, claro, aquí tengo mi Instagram. Y me dijo, no, puedes caminar aquí. Y yo creo que ahí pueden caer muchas chicas que en realidad no tienen experiencia ni la intención de modelar. Porque puedes ponerte nervioso, o sea, que te hagan modelar frente a la cónsul de Corea ahí en la oficina. Cualquiera se ahueva y dice, no, pero qué vergüenza. Pero yo le dije, claro que sí. Entonces me paré, I'm sorry. Entonces me paré y le dije, claro que sí, yo puedo modelar. Y empecé y caminé, y me dijo, ok, todo muy bien, ¿tienes experiencia haciendo cursos o algo? Y le dije que sí, yo me eduqué, hice un pequeño curso, tengo un certificado como modelo, e incluso di clases en Ecuador de modelaje, de pasarela. Entonces me dijo, ok, te deseo mucha suerte, pero en algunas preguntas ella ponía la cara como de
me imagino que también para ponerme más nerviosa. Entonces yo salí de ahí nerviosa de todo, me dio de todo. Yo pensé que me iban a dar ahí mismo la respuesta y decirme estás aprobada o no, o me van a decir te vamos a dar el pasaporte tal día, pero no, me dijo que tengo que esperar a que la página donde estuve revisando, la página empezó saliendo como que los documentos están entregados, luego cambió a en revisión, luego cambió a no sé qué, y ya hoy finalmente me desperté, les juro tuve hasta un sueño y salía aprobado, al fin aprobado, pero aún tengo que esperar que ese aprobado cambie a pick up your passport para recoger mi pasaporte. Entonces espero yo que hoy en la tarde o mañana ya pueda recoger mi pasaporte porque quiero comprar mi vuelo, pero es ya porque extraño Corea, extraño todo y ya quiero volver. Y ya ahora voy a comer, disfrutar un poquito más, ya al fin relajada de mis últimos días aquí en Manila y ya volver a Corea. He contado que estoy ahorita hospedada en la zona de población. Ahorita a esta hora está totalmente relajado el ambiente, pero les juro que aquí de domingo a domingo están de fiesta. La gente ama la fiesta, aquí es una locura. Hoy está haciendo un sol sabroso, un sol delicioso y me la pasé todo el día en la cama. O sea, es una cosa de lejos, no tuve ánimos de salir ni nada por la incertidumbre de esperar la respuesta. Pero ya ahorita ya puedo respirar, puedo relajarme y pueden ver un poco el ambiente y la atmósfera. Esta zona es súper turística, hay muchos turistas y la verdad es que me he divertido muchísimo, he conocido mucha gente súper chévere, súper agradables todos. Y ahora quiero comer algo, no estoy segura dónde comer, pero generalmente los lugares turísticos suelen tener comida un poco más, no sé, como que no me acaba de cerrar. Solo hamburguesas y cositas así, no puedo comer solo eso. Quiero buscar algo más tradicional. Pero por otro lado, los lugares tradicionales no aceptan tarjeta. Pero bueno, esta es la zona de población. Les voy a mostrar un poquito el paisaje. Oigan, les había contado que salí a comer y encontré un lugar de comida mediterránea turca, creo que es comida turca, y me voy a comer un pequeño huevo de pollo. Costó como $4 y un delicioso ayran. Tenían la opción de ayran dulce y salado y obviamente me voy a ir por el salado porque la cosa más dulce es la que es ayran, bien sazonado, acidito, delicioso. Y ese va a ser mi almuerzo. Para cena no tengo idea, pero les juro que caminé full y me di cuenta que la zona más comercial es aquí como población, el área de donde estoy hospedada es como que la zona más movida y comercial. Qué rico. Una delicia, una delicia. Vamos a probar yo le digo shawarma. Cualquiera me escucha y me mata. Ay, extraño Turquía, ¿saben? Espectacular. Delicioso. Oigan, he venido a hacerme la manicure porque en Corea, bueno, hacerme las uñas en general, porque en Corea es extremadamente caro, entre $60 y $80. Y aquí está bastante económico. Entonces, vamos a hacernos las uñas a los siglos. Este es el antes y ya luego verán el después. Oigan, ya salí de hacerme las uñas. Es una locura lo perfecto que te dejan las uñas. O sea, es que no les puedo mostrar. Yo tengo un problema que hace poco empecé a desarrollar, que es como la cutícula de esta zona pegada a la uña. Pero ellas se dieron el tiempo de remover
cada milímetro de piel muerta, incluyendo lo que queda debajo de los dedos. O sea, el acabado es tan perfecto, estoy tan feliz con el resultado de mis uñas. Se ven tan naturales, se ven tan limpias, tan lindas. Y lo bueno de todo es que este tipo de colores cuando la uña te va creciendo, o sea, es que miren lo que es esto, es una belleza. Cuando la uña te va creciendo no se nota el crecimiento porque es casi que el mismo color de la uña. Una maravilla. Las mejores uñas me las han hecho en Tailandia y aquí en Filipinas. Las de Tailandia, o sea, la uña ya estaba a la mitad crecida y todavía no se descascarraba la tinta porque estaban tan bien hechos el proceso, la limpieza y todo, que eso me parece que es la base de todo. Bueno, voy ahorita a comprar agua y me voy a mi hotel a editar videos. Todo bien. Estoy pasando por una racha de salazón impresionante. O sea, mi primer plan eran 10-12 días aquí en Filipinas, que se extendió a 16 días. Llego al centro de visas de coreanas aquí en Filipinas y me dicen no, ellos no trabajan porque es feriado en Corea. Y yo ya había comprado mi vuelo para hoy en la noche. Ay, me quiero morir. O sea, debí haber esperado. Es que les cuento, los vuelos estaban en $80 y yo dije que chévere, puedo comprarlo un día antes. Entonces yo revisé 2 días antes y estaban en $80. Luego el siguiente día subieron a $140. Entonces ese vuelo yo dije, lo agarro ahorita porque los demás estaban aún más caros, 180, 200, y dije, este es el más barato y van a seguir subiendo. Si de 80 subió a 140, no me imagino cuánto más lo van a subir. Entonces compré ese. Y hoy, que ya valió tortilla todo, ay, estoy tan arrepentida. Debía haber más que sea gastado $200, pero no perder el vuelo, empecé a comprar un día antes, ya una vez tenga el pasaporte en mi mano, pero ya ni modo. Ahorita estoy intentando cancelar, pero la cancelación, este vuelo sí tiene la opción de cancelación, pero la cancelación se tramita como en 21 días, o sea, el reembolso del dinero. Entonces ya gasté 280 en el primer vuelo, que pongámosle que perdí $100, porque era ida y vuelta. $340 perdidos. Y ahora tengo que comprar uno nuevo. ¿Entienden la gravedad de la situación? Estoy demasiado estresada. Todo el mundo dice que en Japón el trámite es súper rápido. En una semana ya te entregan todo, el pasaporte, la visa y ya te puedes regresar. Pero en estos países, Tailandia, Filipinas, demasiado lento el proceso. No me queda otra más que esperar, ni modo.